Bienvenidos, como todas las semanas nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Ventana Social. En esta entrega vamos a seguir compartiendo testimonios de lo que dejó la Feria Provincial del Libro, porque por estos 10 días de encuentro literario pasaron muchísimas personalidades nacionales y locales, por lo tanto vamos a continuar compartiendo alguna de estas voces, pero también vamos a hablar del día a día, de lo que nos pasa como correntinos y como argentinos. Por ejemplo, vamos a hablar del campo. Un dato importante, hoy la superficie de agua de la provincia de Corrientes es de un 6,5-6,9% aproximadamente. El año pasado, en el momento más crítico con los incendios, teníamos un 12% de superficie de agua, cuando en realidad el promedio de la provincia es de un 40%, un tema que vamos a tratar en la jornada de hoy. También echamos violencia. ¿Qué pasa con la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Te quedás con nosotros? Te contamos más. Uno de los temas de los que vamos a hablar en esta edición tiene que ver con el aeródromo de la ciudad de Montecaseros. ¿Por qué? Porque fue habilitado en los últimos días y lo cierto es que después de las obras de reconstrucción que se llevaron adelante, el intendente Juan Carlos Álvarez nos dio todos los detalles de cómo funciona y cuáles son los vuelos que van a poder llegar a Montecaseros. Esto nos decía. Recordemos un poquito la historia, ¿no? La categoría de nuestro aeropuerto, como a veces todos lo llamamos, ese aeródromo, y en el año 2017, culminando la presidencia o la gestión de Mauricio Macri, ha hecho el traspaso a la provincia para la administración el aeropuerto de Paso de los Libres y el aeródromo Montecaseros. Una vez que recibió la provincia ese convenio de que pase en mano de administración de la provincia de Corrientes, bueno, se ha empezado a gestionar distintas acciones para poder lograr su apertura, más allá que después vino la pandemia y bueno, y todo lo que ya conocemos. El Montecaseros llevó un tiempo poder ponerlo en condiciones, porque se tuvo que trabajar mucho en una cuestión social que usaban vecinos lindantes de nuestro aeródromo como un camino vecinal, para que ustedes entiendan. Entonces, ante la rotura sucesiva del alambrado o del cierre perimetral, más cuestiones legales que se llevaban adelante, bueno, llevó un largo trabajo del gobernador, de la Secretaría de Gobierno, del Ministerio ahora de Coordinación, donde está nuestro contralor Miguel Olivieri, y bueno, pudo cumplir con todos los requisitos, con todos los pedidos de la ANAC, que es el ente controlador y habilitador, y bueno, y hoy podemos gozar, por así decirlo, y disfrutar de un aeródromo, un aeropuerto, para que lo entienda, por ese aeródromo, sí. El Montecaseros ha habilitado, que más allá que hoy quienes tengan vuelos privados lo pueden hacer, como lo hacen los dueños de la fábrica, lo hacían en su momento, y bueno, y ahora podrán hacer los empresarios que quieran visitar a Montecaseros, pero acá lo más importante, más allá del uso oficial que le da el gobierno de la provincia, que hoy podemos contar con avión sanitario, ¿no? Que en todo este tiempo, en casos de emergencia, de urgencia, llevábamos en ambulancia a Curuzú a los pacientes, y de Curuzú venía en vuelo sanitario a Corrientes o al destino que requería la emergencia, ¿no? También se puede conectar a Montecaseros con otras ciudades del país, por ejemplo, o solo con la provincia de Corrientes, con la ciudad de la capital. No, de cualquier lado del país o de cualquier lado pueden aterrizar, siempre y cuando sean las características de la aeronave
a los metros de pista que tenemos, que es pista de tierra de lo que está habilitado. O sea, los Caravan serían la aeronave ideal para el aterrizaje, para el despegue o aterrizaje o la llegada a Montecaseros. O sea, claro, tienen que ser helicópteros o esta aeronave que usted dice, no es que un avión comercial puede llegar al aeropuerto de Montecaseros. Exactamente. Y también me estaba olvidando de contarle a toda la audiencia que Montecaseros cuenta con una escuela de aviación. El Aeroclub de Montecaseros es muy prestigioso y durante todo este tiempo la verdad que han hecho artilugios para poder mantener los aviones que tienen para todos aquellos que toman hacer los cursos para ser piloto de avión y poder obtener las horas. Y bueno, esto también habilita a nuestro Aeroclub a que pueda volver a desempeñar sus actividades y eso es un atractivo muy grande en la zona, porque también nuestro aeródromo cuenta con toda la tecnología que se necesita para poder ser operable. Así que la verdad que estamos muy contentos y obviamente agradecidos al gobierno provincial, al gobernador Gustavo Valdés, que la verdad que desde que ha tomado esto como parte de administración de la provincia, ha luchado permanentemente dando sus directivas a los distintos ministros para que hoy podamos tener un lugar más de accesibilidad por esta vía de transporte, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, es un tema sumamente importante en la sociedad actual, sobre todo cuando nos referimos a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque la crisis económica, porque la violencia, porque la realidad a la que se enfrentan cada uno de ellos es muy particular y lo cierto es que los afecta y mucho. El doctor Matías Robledo nos explica cómo podemos hacer para estar más en contacto y sobre todo ayudarlos a cada uno de ellos. La realidad de los niños, niñas y adolescentes en relación a la salud mental es que desde la pandemia es como que se empezó a darle un poco más de importancia, pareciera ser, porque ¿qué pasó? Digamos, los niños estábamos más tiempo en casa, los padres empezaron a tener más convivencia, sabemos que esto de, como decir, la escuela, las ocupaciones y demás, hacen que los padres no estén todo el tiempo en contacto con sus hijos, y bueno, se ha despertado esta cuestión de que hay una gran demanda, tanto a nivel público como privado, de las familias extensas, de referentes afectivos, inclusive que acuden a la consulta de profesionales para saber cómo abordar la problemática de salud mental, sobre todo en niños muy pequeños, no solamente por una cuestión de agresividad, de violencia, de depresión, sino también a veces inclusive de consumo. El abordaje principalmente tiene que ser tratamiento, esto es una cuestión médica, clínica muchas veces, que se trabaja con un equipo interdisciplinario. La salud mental no es una cuestión aislada que un solo profesional va a tener que trabajar, de ahí la importancia, digamos, de que sean bien asesorados en cómo un psicólogo, un psiquiatra, psicopedagogos. Trabajar la salud mental de los niños, niñas y adolescentes garantiza, digamos, primero, el rol de los padres que tienen que cumplir y estar atentos a esta cuestión, no se les puede escapar porque tienen obligaciones y responsabilidades legales, y en segundo lugar, como garante de todo esto, que aunque a veces falla, también debe estar el Estado, y ahí es donde es importante también que desde lo legal se conozca y se pueda accionar con respecto a esto. Decimos salud mental y salud mental es una frase muy amplia. ¿A qué nos referimos específicamente? En relación a la salud mental, como término amplio, sí, es verdad, podemos hablar de algunas afecciones que tienen que ver con depresión, con decaimiento, falta de apetito, inclusive en adolescentes y niños se da esto de la autolesión, esto de esconderse un poco, taparse inclusive las lesiones cuando se cortan los brazos, cortarse las piernas. Hay como una tendencia a estas cuestiones y muchas veces de estas lesiones que se ven o estos síntomas que presenta la salud mental en niños, niñas y adolescentes tiene una influencia muy directa con el uso de redes sociales. En los últimos tiempos vimos, por ejemplo, quizás salen del perfil de niños, niñas, adolescentes, pero de grandes artistas. Ejemplo, Tini Stoessel.
que está deprimida, que está mal, que no sabe hacia dónde ir, a qué rumbo tomar. Digo, ¿eso también le pasa a los chicos y por qué suceden este tipo de cosas? Tal cual, el ejemplo es muy bueno. Yo que trabajo con niños se planteó esto y decían, bueno, en este caso esta artista famosa tiene todo, es famosa, tiene plata y además tiene problemas de salud mental. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Bueno, no, la verdad que es importante reconocer uno mismo cuando tiene estas afecciones y estos problemas de salud mental, y sobre todo cuando no hay la posibilidad en algunos niños y adolescentes de poder manifestarlo, que el adulto responsable, fundamentalmente los padres, tengan la capacidad o tengan el tiempo para realmente detectar esta situación y puedan abordar la problemática de salud mental. O sea que no pasa por una cuestión de estrato social, de posición económica. La salud mental nos atraviesa a todos y los factores que influyen en ella pueden ser desde el bullying en la escuela hasta, digamos, salir mal en una materia o, digamos, también fundamentalmente la violencia o el abandono que sufrimos en nuestra propia casa con presencia de los padres. Y en los adolescentes imagino que también influye lo sentimental, ¿no? El abandono por parte de una pareja, el alejamiento, el abandono por parte de un círculo de amigos. Me imagino que eso también debe ser muy fuerte, ¿no? El abandono siempre es un factor determinante de la salud mental, desde las relaciones amorosas, y que llevan directamente a otra problemática mucho más grande que tiene que ver con la salud mental, que es el consumo, y que lamentablemente en la provincia de Corrientes tenemos muy pocas herramientas públicas y inclusive privadas también que trabajan el abordaje de esta problemática de consumo, y tenemos cada vez niños, estoy hablando de 12 años para abajo, con problemas de consumo de estupefacientes. ¿Cuán importante es la educación emocional en este contexto? Es fundamental, y sobre todo en nuestra provincia, que está adherida a la Ley Nacional de Salud Mental. Son muy pocas las escuelas, en particular, hay que decirlo, las privadas, no las públicas, que trabajan esta cuestión de salud emocional y que generan estas cuestiones en los adolescentes y en los niños desde el punto de vista del abandono, de las relaciones tóxicas, de cómo asumir algunos quebrantamientos, algunos duelos que la escuela también nos debe enseñar, aparte de matemática y geografía. Si la pregunta de rigor, ¿no? Si como padre veo que alguna de todas estas situaciones está quejando a mi hijo, ¿qué hago? Lo fundamental es buscar siempre ayuda. Si no sabemos dónde, hay que consultar a los organismos de niñez, al abogado de confianza que trabaja en las cuestiones de familia, consultar con un profesional en psicología. Fundamentalmente siempre recomiendo que sean especialistas en la temática que tenga que ver con niñez, y si no, hay que dirigirse a los hospitales públicos dependiendo de la edad. El Hospital Juan Pablo atiende adolescentes hasta 15 años, y después también en el Hospital San Francisco atienden salud mental para adolescentes y por supuesto jóvenes y adultos. Y ahí hay un gran dato, no hay que tenerle miedo al Hospital San Francisco, ¿no? No, por supuesto, ningún miedo. Es un hospital más que tenemos como herramienta de salud en la ciudad de Corrientes, o en el interior también hay que pensarlos en los hospitales, aunque no tengan constantemente profesionales de la salud mental, deben abordar la problemática y por supuesto buscar las herramientas, porque son los organismos de salud los encargados de trabajar la salud mental. Librería de Corrientes tiene un mundo fascinante para disfrutar, para compartir, para regalar. En La Rioja 953. Todas las novedades del mercado editorial en un solo lugar. Si no lo tenemos, te lo traemos. Tomamos pedidos especiales. Novelas, poesías, ficción, historia, biografía, ciencia.
los títulos de todos los géneros. No te pierdas el rincón de literatura infantil. También obras jurídicas, medicina, psicología. Orientamos a los profesionales en su búsqueda. Librería de Corrientes, te esperamos en La Rioja 953. Financiación y todas las tarjetas. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different, but nothing has changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. Cut to the chase. Tell everybody you're back in the game. Go on and fade it all to black. I'm back. ¿Tenés reclamos o consultas? ¿Querés averiguar sobre operativos, eventos, gestiones? ¿Realizar un trámite o libre deuda? Esto y mucho más ahora lo podés hacer por WhatsApp con MuniBot. Comunicate con el asistente virtual de la municipalidad al 3794 34 17 68. Estamos las 24 horas para atenderte. Municipalidad de Corrientes. En la presentación del programa les decíamos que la realidad del campo correntino es muy pero muy complicada. El 6,7% de su superficie o de la superficie de la provincia tiene agua, cuando en realidad la media es del 38 al 40%. La situación, pese a las últimas lluvias, sigue siendo muy compleja para el campo. Por lo tanto, dialogamos con Martín Bruso, que es el presidente de la Sociedad Rural de Bellavista, para conocer cuál es la situación actual. Como bien dice el informe del INTA, ¿no es cierto? Hoy estamos, esa es la foto de hoy, que es bastante grave, digamos, en el sentido de que estamos lejos de lo normal, que es que el 40% de la superficie de Corrientes, que para funcionar todos los ambientes productivos y ecológicos, ¿no es cierto?, en lo que sería lo normal, tendría que estar en el 40% de agua. Y hoy estamos con ese porcentaje muy bajo, o sea que están sufriendo todas tanto las producciones como la fauna y todo lo nativo, digamos, que viven en los humedales, que Corrientes se caracteriza por tener grandes áreas de humedales, algunos reservados como Liberá para el turismo o para parques nacionales, y otros productivos como la gran superficie que tiene nuestra provincia, mayoritariamente dedicada a la ganadería, ¿no es cierto? Nuestras sociedades rurales representan fundamentalmente a los ganaderos y bueno, venimos de 3 años de sufrimiento, de estas sequías grandes. No nos olvidemos que anteriormente tuvimos las inundaciones, que también trajeron mucho sufrimiento para el sector productivo. Así que venimos de crisis climática en crisis climática, pero esta última de la sequía realmente fue muy grave. Fue histórica y de característica de catástrofe, porque se le sumó el tema de los incendios. Claro. Usted sabe que hoy no estamos en la mejor situación, con el agravante de que bueno, esto ya es crónico, es como tener una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Ningún ser humano puede estar bien cuando se viene teniendo algún tipo de enfermedad de estas crónicas, que se le vienen agravando los síntomas, ¿no es cierto? Así que es lo mismo lo que sucede en nuestro sector, que cada vez peor, y estamos a la entrada recién del invierno, sí. Y sabemos que lo más difícil es la salida del invierno, que es donde hay la mayor mortandad de animales. Usted sabe que cuando uno recorre por ahí algunos sectores,
en lo personal viajo muy seguido a Curuzú, Cuatiá, y por ahí ahora uno ve los campos verdes, ¿no? Y por ahí se confunde y cree que esto ha mejorado y que esto en realidad, bueno, ya pasamos la peor etapa, pero me imagino que cuando uno lo recorre por dentro y ve las lagunas que están secas, ve los bañales que están secos, ve, como usted decía, más allá de la ganadería, si usted tuviera que hablar de la producción de Bellavista, por ejemplo, ¿qué es lo más complicado? Sí. La producción en varios aspectos viene sintiendo, pero acá en Bellavista, por ejemplo, se hacen muchos cultivos con riego, y bueno, eso tienen la posibilidad de producir, aunque hay que tener en cuenta que las napas, esto cuando hablamos de estos 6%, 7% de agua, también tiene que ver con que las napas freáticas, o sea, de donde se saca el agua en profundidad para riego o para dar agua a los animales, se fueron más profundas, es decir, antes se conseguía agua a pocos metros y ahora hay que hacer nuevos pozos, nuevas perforaciones, las aguadas naturales están secas para los animales, las lagunas, a veces donde también se saca agua para riego, para los cultivos, también están con poca agua. Las arroceras, por ejemplo, están con problemas, tuvieron problemas este año para regar, por eso se produjo la mitad prácticamente de lo normal de arroz y la otra, una gran parte también tuvo problemas de calidad porque no tuvo el agua suficiente. Y así todas las producciones, digamos, aunque se puedan seguir haciendo, se hacen con gran dificultad y con pérdida. Así que eso es lo que todavía no se supera, y es más, se viene agravando. En el caso de la ganadería, quiero decirle que en los años anteriores se contaban con recursos forrajeros, no solamente locales, sino de todo el país. Resulta que hoy en todo el país pegó la seca y no se consiguen fardos, ni forraje que antes podían venir, que vinieron para la emergencia, vinieron sobre todo para el tema de los incendios, por la solidaridad de los productores de todo el país que mandaron a Corrientes. Hoy no hay eso. ¿Necesitan este tipo de alimentos para los animales? ¿Hoy estamos necesitando? ¿La producción de Corrientes necesita? Sí, en términos normales, en Corrientes se necesita para pasar lo que se llama el bache invernal, en tiempos normales, teniendo un 40% de agua, teniendo reservas naturales de pasto, todo, igual se necesita porque en invierno los pastos no crecen y son de mala calidad. Corrientes no cuenta con las pasturas, las praderas, los tréboles, con los cereales, de maíz y todo eso que en otros lugares hay. Entonces acá tenemos que importar eso. Le hablo normalmente. Sí. Normalmente. Ahora más. Ni hablar con toda esta crisis que tuvimos estos 3 años, que se fueron agotando todo eso y que a nivel país tampoco hay. Tuvimos la peor cosecha de la historia en el país, y eso que hasta genera problemas económicos, ¿no es cierto? De sustentabilidad de toda la economía del país. Ni hablar que Corrientes lo sufre doble. Ahora, doble eso. Le consulto, Martín, con esto que usted dice, de que tenemos muy baja cantidad de agua en el suelo y de Corrientes, que estamos en un 6% cuando deberíamos estar en un 40%. ¿Le preocupa el hecho, lo que se está diciendo, que a partir de agosto, septiembre podrían venir grandes lluvias? ¿Es preocupante o es beneficioso? ¿Cómo se lo ve? No, y bueno, no sabemos qué puede pasar en esa época, porque el clima es, digamos, hay que esperar que llegue eso, pero bueno, puede ser preocupante si se cumplen todos los pronósticos, en el sentido de que, bueno, depende cómo sea el niño, digamos, si un niño moderado o un niño fuerte. No obstante, ahora con el déficit de agua que tenemos, siempre va a ser importante la lluvia, ¿no es cierto? Que venga más lluvia, que llenen de todas las fuentes de agua, las napas, que haya reserva, que se cubra, digamos, el déficit que tenemos.
Y en verano siempre el agua es buena, así que un exceso de agua en verano no sería problema. Claro. Pero sí, si sigue, va a ser un problema en el otoño. Dentro del marco de la Feria Provincial del Libro, hubo un sector muy específico que estuvo destinado al programa Cultura es Senado. Y en esta oportunidad la presentación se basó en una obra complementaria. ¿Y por qué complementaria? Porque en realidad en ella convergen las distintas artes. Converge la poesía, converge la música, converge el diseño, converge las artes plásticas. Su directora Natalia Rodríguez nos explicó el por qué eligieron esta obra para presentar en el marco de este encuentro literario. Es la primera vez que la Cámara de Senadores y la Vicegobernación de Corrientes está en un lugar estable dentro de la feria. Siempre estuvimos con actividades. Y con respecto al área nuestra en particular de Cultura Senado, nosotros vinimos con una propuesta que es un proyecto llamado Corriente Creativa, la idea es que en una obra textil como la que van a ver ahora y vos la vas a poder mostrar al televidente, en una obra textil de un diseñador, en este caso muy reconocido de alta costura, Mario Montoya, en lienzo, esta obra, ¿para qué? Para que puedan intervenir artistas plásticos y artesanos de Corrientes, motivados e inspirados en nuestro cancionero correntino, con compositores tan reconocidos como ser Pocho Roch, Marilyn Morales Segovia, Marta Aquiles y nuestro querido Paisini. Así que lo que quisimos intentar es que converja la moda y el diseño en la cultura y el arte. Algo que uno por ahí creería que no podría juntarse, bueno, lo logramos. Y de tal manera que nos lleve a esto que estamos escuchando ahora, a nuestra música, a nuestra idiosincrasia, a nuestro chamamé. Y también los artesanos que han intervenido aquí, que todo es con materia prima nuestra, elaborado a mano, y de esta manera que sea el primer proyecto, el primer producto de este proyecto, mejor dicho, de muchos en los cuales ojalá puedan participar más artistas, diseñadores, creadores, basándose en mucho más de nuestro chamamé. Que como dije es de alta costura, es Mario Montoya. Entonces el diseño, como lo vemos, tiene que ver como un vestido de gala. Él recreó esto de esta manera, un vestido de corte sirena, con una capa imponente que también eso sirve para poder plasmar todo lo que los artistas luego pudieron realizar. Y luego este vestido se divide en partes en las cuales cada uno de los artistas plásticos, que los que han intervenido en este caso son muralistas. La técnica de ellos es muralismo, como ser Daniel Siam, Alejandro Pizarro, José Cura y Fernando Calzoni, reconocidos sin duda en todo nuestro arte del quehacer correntino. Cada uno de ellos tomó una de las letras que estamos escuchando. Cada uno de ellos se basó y se inspiró en una letra de Marilí, en una letra de Pocho, en una letra de Julián Cini y en otra de Marta Aquiles. Una vez se basaron en los colores, en la técnica para unificarse, y una vez que ese trabajo fue realizado, fuimos a los artesanos a entregar lo que sería el cuello y la pechera, que es donde ellos trabajaron, es decir, la parte alta de esta obra, incluyendo lo que es la cabeza y el gorro, que está totalmente confeccionado a crochet. Todo el trabajo de crochet, un poco es de Susana Coronas, del MAT, y otro poco es del mismo Mario Montoya. Mario Montoya realiza esta tira de flecos que aparentemente es algo convencional, pero le cuento a la gente que está realizado pelo por pelo. Es pelo por pelo. Esto es hilo. Esta obra la realizó él. El broche, que es nuestro pomberito, lo realizó José Raúl Costa, también del MAT, del Museo de Artesanía. Y Mario Montoya, en este sector del vestido, también realiza unos arabescos con cuero. Todo lo demás, cada artista tuvo una parte del cuerpo del vestido y la capa, y lo que vuelve a hacer el diseñador es unir las piezas y las partes.
Esa es la intención de cada obra en lo sucesivo. La intención es tener de diferentes diseñadores y de diferentes líneas también del diseño en lo sucesivo, también para que la gente pueda saber todo el amplio espectro que tenemos en Corrientes, mostrando todo lo que tenga que ver con el género de la moda. Ahora, yo me lo quise poner, Nati. ¿No le dijiste a Marito Montoya que no entro en este vestido? Bueno, en realidad se barajaron muchas ideas si estos vestidos podrían ser para desfile o para exposición. El tema es que al ser pintado y ser en lienzo, el vestido se afina un poco. Era más grande, Laura. O sea, tenés que seguir adelgazando. Pero bueno, no nos queda, todavía no perdemos las esperanzas de que alguien se lo pueda poner. Por ahora son obras de exposición. Esta es la primera. Estamos muy felices porque la gente, la verdad que está muy fascinada con este proyecto. Teníamos miedo porque estamos convergiendo dos vertientes que en teoría no se fusionaban, pero dijimos nosotros, en la era de la inclusión, que hablamos de que todo tiene que ser algo en unidad y que todos tenemos que tener un espacio y con mucho respeto mostrarlo de esta manera. Te cuento que esto surge a raíz de un evento que hicimos en el Salón de los Pasos Perdidos. El vicegobernador, el doctor Pedro Brayar Pocar, firmó un convenio con emprendedores en el MAT, en el Museo de Artesanías, de apoyo, de conciliar actividades. Y entonces cuando resolvimos poder exponer de estos expositores, es ahí donde digo, se me ocurre, ¿no? Digo, ¿qué pasa si el arte no converge con ellos? Para mí el diseño, la moda es un trabajo creativo y artístico maravilloso, porque se te ocurre a vos, no se me puede ocurrir a mí ni a otro. Entonces, ya que nosotros trabajamos en esto, en exponer, en mostrar, en que el arte pueda trascender, surge esta idea. Y es ahí donde es un disparador, entonces el mundo emprendedor también es disparador de todo este arte creativo que está sucediendo. Hoy te presento una crema nutritiva, hidratante y regenerativa, apta para todo tipo de piel con amplio rango terapéutico, recomendada para rostro, cuello y escote. Los principios activos de este producto son el ácido hialurónico, que une las fibras de colágeno y elastina para obtener una piel saludable e hidratada, extracto de caviar rico en proteínas, vitamina A, B2, B6, B12, F y C, sales minerales y oligoelementos que revitalizan al máximo la piel. Contiene aminoácidos esenciales que forman la estructura de las fibras elásticas de la piel para mantenerla firme. Tiene acción reparadora y propiedades cicatrizantes. Ayudan a mantener los niveles de hidratación, mejorando y reforzando la tersura de la piel. Acción regeneradora gracias a los fosfolípidos encargados de la reconstrucción de la membrana celular. Acción nutritiva y reafirmante, ya que es un gran reestructurante de la capa córnea de la piel. Acción antioxidante al neutralizar los radicales libres involucrados en el envejecimiento. Pueden tener un efecto lifting inmediato según la concentración en la que se presente. Jalea real sirve de defensa interna y externa, mejorando el rendimiento, pero también hidratando la piel, aumentando su luminosidad y fortaleciendo su barrera. Urea actúa como una barrera en los queratinocitos de la epidermis para estimular su estructura, mejora la flexibilidad y firmeza de este, ya que favorece la producción de colágeno y elastina, así como aviva la producción de péptidos antimicrobianos para activar el sistema inmune de la piel. Es ideal para piel seca y extra seca, ya que regula la barrera natural de la piel y la mantiene hidratada. Tanto a esta crema como a todos los otros productos de nuestra línea los podés adquirir en Verte Bien Corrientes, como en nuestros puntos de venta en el Chaco y en Buenos Aires. Hoy es un lindo día para verte bien. Mi nombre es Ivoti Persíncula, soy abogada y escribana. Mi nombre es Ángeles Pereira, soy contadora pública. Soy Gabriela Schilling, soy abogada. Soy Bruno Testi, soy abogado. Soy la doctora Tatiana Tirelli. Mi nombre es Karina Soto, soy abogada. Soy Diana Rojas, soy abogada. Soy Matías Robledo,
Hemos creado la consultoría jurídica Iberá para que el desafío sea en equipo. Este equipo de trabajo, Jóvenes profesionales, Trabajo en equipo, consultoría jurídica Iberá, Iberá Consultoría Jurídica, Iberá Consultoría Jurídica Contable, Iberá Consultoría, Iberá Consultoría Jurídica, Iberá Consultoría, Consultoría Jurídica Iberá, Consultoría Iberá. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different, but nothing has changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. Saddle, cut to the chase. Tell everybody I'm back in the game. Go on and fade it all to black. I'm back. ¿Tenés reclamos o consultas? ¿Querés averiguar sobre operativos, eventos, gestiones? ¿Realizar un trámite o libre deuda? Esto y mucho más ahora lo podés hacer por WhatsApp con MuniBot. Comunicate con el asistente virtual de la municipalidad al 3794 34 17 68. Estamos las 24 horas para atenderte. Municipalidad de Corrientes. Daniel Divinsky es uno de los grandes nombres que pasaron por la Feria Provincial del Libro y tuvimos la oportunidad de Ventana Social de dialogar con él. Es nada más y nada menos que un libro abierto, y no exagero con este tema. Es un hombre que ha sido censurado en los años más oscuros del país, fue exiliado, pero además, y pese a todo esto, siempre apostó al libro. Es un hombre que él mismo lo dice, el libro ha regido prácticamente toda su vida. Ha sido el editor de Fontana Rosa, de Walsh y de tantos otros nombres que han pasado por la historia literaria o de la literatura argentina. Con él dialogamos. Muchas gracias, me crea una gran responsabilidad una presentación tan elogiosa. Yo vine engañado porque creí que venía de una provincia subtropical y vine a una provincia siberiana, pero bueno. Viene a hablar de un tema muy importante, que es la literatura, la escritura y democracia. Cuando habla de eso, ¿de qué habla Daniel? Bueno, voy a hablar de mi experiencia personal, que fue penosa, pero no fue de las peores que sucedieron en las épocas oscuras que vivió en la Argentina. Mi mujer y yo, que éramos socios, estuvimos presos 4 meses y medio a disposición del Poder Ejecutivo, sin juicio, sin que nos preguntaran ni cómo nos llamábamos, es lo único que nos preguntaron. Felizmente no torturados, lo cual en aquella época era realmente casi un milagro. Detenidos por policías con uniforme, lo cual era como para bendecirlos, porque en ese momento las detenciones y desapariciones se producían por parapoliciales o personas no identificadas como pertenecientes a ninguna fuerza. Y a consecuencia de mi apelación del decreto que prohibía un libro, que era absolutamente inocente, era una parte de un delirio. Es decir, el libro se llamaba 5 dedos
y lo había comprado los derechos de traducción en una feria del libro en Frankfurt, Alemania, que es la feria del libro más importante del mundo en materia de venta de derechos de traducción. Los autores eran un colectivo de libros para niños de Berlín Occidental, ni siquiera de Berlín ocupado por los soviéticos, en esa época en que la Berlín de posguerra estaba ocupada, y era una versión de la fábula según la cual la unión hace la fuerza. Pero como la mano que terminaba triunfante era una mano roja que formaba un puño, un coronel de una guarnición del sur, cuya mujer lo había comprado para sus hijos en una librería que se llamaba La Siringa, que era de un titiritero, subimos después toda la historia, dijo, ¿cómo compraste esto? Este es un libro subversivo. Lo elevó a la superioridad, a su comando, de ahí a la Secretaría de Informaciones del Estado, y salió un decreto prohibiendo el libro con unos fundamentos delirantes que incitaba a los niños a la subversión. En realidad lo que incitaba era unirse. Bueno, presenté un recurso de revocatoria, cosa que me había funcionado en la dictadura anterior, en la de Onganía, Levinson, Lanusse. Hicimos un recurso y Lanusse firmó un decreto revocando la prohibición. Quise hacer lo mismo y no me di cuenta que la dictadura del 76 era otra cosa. Y la respuesta a mi apelación, a los 3 días, sale un decreto poniéndonos a disposición del Poder Ejecutivo. O sea que nunca estuvimos desaparecidos, nos vinieron a buscar en cumplimiento de un decreto, lo cual era al menos una mínima garantía de que no nos iban a hacer desaparecer. Esa situación le dio más fortaleza para continuar en el mundo de la literatura. ¿En ese momento sintió que podía flaquear? A mí fue una toma de conciencia, porque como yo no tenía ninguna militancia política, lo cual lo digo con orgullo, lamentablemente nunca milité en ningún partido político, y entonces decía, bueno, cuando empiecen a clausurar editoriales van a empezar por las que tienen relación con partidos, que había varias, para las muy militantes. Nosotros cada tanto publicamos algún libro político, pero sin ningún signo particular. Y fuimos los primeros en sufrir esto. Y entonces dije, no, caramba, estaba equivocado. Si no había un orden alfabético por el cual fueran a proceder. No me hizo ser más prudente después, al punto que después de los 6 años de exilio, cuando vuelvo a la Argentina, fue la única editorial que se atrevió a publicar Los Pichiciegos de Rodolfo Fogwill, que era una denuncia de las condiciones de que habían vivido los pobres conscriptos en Malvinas, que la había llevado a 5 editoriales que no se habían atrevido a publicarlos. Editó a grandes autores, entre ellos Fontana Rosa también. ¿Cómo fue ese cambio de pasar de un momento tan difícil a una democracia que por allí parecía, que se nos abría todo el mundo, pero realmente fue así, Daniel? Hubo distintas épocas, porque en el 73, cuando volvió la democracia al breve periodo de Cámpora, publicamos 74 novedades, una editorial chiquita que éramos 5 personas trabajando, porque había una gran apetencia por leer sobre el país. Y a Fontana Rosa lo empecé a publicar mucho antes del periodo que te estoy contando. Pero también éramos los editores de Rodolfo Walsh, que es otra de las medallas que ostento en mi currículum, porque que Walsh depositara en nosotros su confianza y sus libros. Y el caso de Walsh es peculiar, porque cuando firmamos el contrato para publicar la reedición de Operación Masacre, nos hizo poner una cláusula en la cual el libro no se podía vender a más de 10 pesos de la época, vaya a saber cuánto era, pero no era mucho, porque él quería que lo pudiera comprar todo el mundo. En una época, ya entonces y mucho más ahora, en que muchos escritoras y escritores quieren que sus libros sean carísimos para que sus derechos de autor devengan mayores, este es un caso que también revela lo que tenía de hombría de bien, además de su militancia, Rodolfo Walsh. ¿Qué sintió cuando desapareció Rodolfo Walsh? Bueno, sucedió cuando nosotros estábamos presos, o sea que me enteré por un sueltito en los diarios que publicaban esas cosas en letra mínima y en cualquier cuerpo. Sentí que lamentablemente sabíamos que tenía que suceder. Nosotros no teníamos ninguna idea de su militancia específica ni de su importancia dentro de la organización, pero alguna vez que vino a cobrar sus derechos a la editorial me dijo, si por casualidad nos cruzamos en la calle no me saluden. Y me crucé con él por Florida una vez y no lo saludé y sentí que había realmente un riesgo serio. ¿A cuántos autores editó? Bueno, libros son como 800, pero hay varios de los mismos autores. Así que, y después en Venezuela la colección llegó a tener 112 tomos, 112 autores diferentes. Sin lugar a dudas que el libro fue un actor principal en su vida, un actor protagónico en su vida, porque fue el que lo llevó a una cárcel, de alguna manera salió ileso gracias al libro, y después continuó en el exilio, volvió a Argentina y siguió. Realmente es protagónico en su vida, ¿no?
Bueno, en septiembre de 2015 yo dejé la editorial porque me separé de mi ex mujer, que era mi socia, y no era posible seguir trabajando juntos. Y desde entonces tengo un programa en la radio de la Universidad de Buenos Aires que se llama Los Libros Hablan, y hago una columna en la publicación Leamos de Infobae sobre libros que no son nuevos, no novedades. Así que rodeado de eso, desde que cuando era muy chico, tenía 6 años, estaba empezando en primer grado en la escuela y tuve una nefritis, una infección renal, y tuve que estar 3 meses sin ir a la escuela, y mis tías, que eran las 2 maestras, me enseñaron a leer, y llegué al primer grado leyendo de corrido, o sea que es una enfermedad infantil que prosigue. Silvia Hoppenheim fue otra de las escritoras que pasó por la Feria Provincial del Libro, y también tuvimos la oportunidad con Ventana Social de dialogar con ella, sobre todo porque trajo 2 mujeres, o la historia de 2 mujeres escritoras sobre las cuales dialogó y presentó una conferencia. ¿Por qué eligió estas 2 mujeres? ¿Por qué el relato de estas 2 mujeres es importante? De ese tema hablamos con Silvia. Yo vine a convidar esas lecturas. Yo me dedico, también a talleres de lectura, sí, y me gusta compartir lo que leo. Uno cuando escribe no hace más que convocar lecturas, pero te falta a quién dárselas. Viste que cuando comes algo rico querés convidarlo. Tal cual. Bueno, a mí me pasa lo mismo con lo que leo. Entonces me dediqué a los talleres de lectura para poder, convidar. Y lo que vine a hacer aquí en la Feria del Libro en esta ocasión, el año pasado vine a presentar mi nueva novela, sí, esta vez vine con la mochila de las que leo. Y estas 2 mujeres, ¿qué te dijeron de importante como para decirlo, tengo que compartir? Mira, Sara Gallardo y Libertad de Mitrópolos, sobre todo sus novelas, de Sara Gallardo, Eise Juaz, que es una novela de un indígena, huichí, poderosísimo, y Libertad de Mitrópolos, con su novela Río de las Congojas, que sucede acá nomás, y que habla de este río que tienen ustedes tan a la mano. Son 2 novelas que, Piglia lo dijo también, vuelven a contar la historia de nuestro país de otra manera, ya teniendo en cuenta cuestiones de género, problemáticas de comunidades indígenas. Inventan una lengua para contar de nuevo nuestra historia, son mujeres que la cuentan, porque Sara Gallardo cuenta la historia de este indígena huichí en la voz de él, habla en primera persona el mataco. Fuerte. Y es una lengua rarísima la que inventa Sara Gallardo, y es con lo que están haciendo ahora las escritoras jóvenes literatura. O sea, esta nueva camada de escritoras jóvenes que están triunfando en el mundo, porque viste que tienen muchos premios, las actuales escritoras mujeres están teniendo mucha repercusión en el mundo, vienen con Sara Gallardo y con Libertad de Mitrópolos y con Silvina Ocampo encima. Yo creo que gracias a estas escritoras del siglo XX que vine a presentar aquí, un escritor no escribe sin lo que lee. Entonces, sin Sara Gallardo, sin Silvina Ocampo y sin Libertad de Mitrópolos, que abrieron las puertas para liberar la lengua y poder hoy escribir historias que merecen ser contadas, hubiera sido muy difícil. Y cuando Silvia lee todo esto y lee a las nuevas autoras, ¿no? ¿Qué quiere escribir? ¿Yo? Sí. Bueno, yo escribí una novela que se llama Vengo a buscar las herramientas, y que de algún modo me sentí muy influenciada
Bor e Isejuás de Sara Gallardo, porque Sara Gallardo fue a entrevistar a un indio mataco, a un indio que se llamaba Isejuás. Recibió una experiencia de una lengua a otra. Yo cuando escribí Vengo a buscar las herramientas, escuché a una persona que me contó su infancia entre mapuches en la Patagonia. Y a mí esa lengua, esa narración, me abrió, digamos, una historia que si bien era de otro que me la contaba, se me iba creando una manera de contarla. Y necesité escribir. Yo creo que muchas escritoras actuales, Sara Gallardo necesitó escribir después de escuchar a Isejuás, que se llamaba, digamos, en nombre civil, Lisandro Vega. En estas, vos me decís, también doy talleres literarios. De lectura exclusivamente. De lectura, perdón, de lectura exclusivamente. Pero digo, escuchándote, hasta a mí me dan ganas de escribir. Digo, eso es lo que buscaba en la gente también cuando transmití con tanta pasión lo que lees y tus mismas experiencias como escritora. Yo trato, en mis talleres de lectura, una consigna es sin tarea para el hogar. ¡Ay, qué bueno! O sea, no es que, tengo que leer para ir a los talleres, no leí, ¿viste? No, hoy no voy. Como, ¿viste? En yoga, me comí todo, no voy a yoga. Tal cual. No leí un capítulo, no voy. No, todo lo contrario, porque para mí, yo lo que trato es de, por supuesto que me parece importante la lectura en soledad, pero trato de volver a la lectura tribal, que es que entre todos encontremos lo que un clásico descubrió. Porque un clásico lo que hace es descubrir, como si fuese, ¿viste? Cuando se descubre una joya o se descubre un yacimiento, petróleo. Sí. Bueno, un escritor descubre lo que nos constituye como humanos. Somos todos, hablamos, nos manejamos con palabras. El escritor, que es un artesano de la lengua, descubre algo. Y entonces para mí los talleres de lectura es darnos cuenta de eso que descubrió el escritor yendo bien lejos en el lenguaje. Es como un viajero de la lengua que nos trae algo, digamos, ya no religioso, sino profundamente humano. Borges, por ejemplo, tiene un cuento que es muy difícil de pronunciar, que se llama Tlön Uqbar Orbis Tertius, un gran cuento. Pero ¿qué dice Borges en ese cuento? Uno cree que Borges es difícil. No, Borges es justamente un viajero del lenguaje que nos trae el futuro a través de sus cuentos. Tlön es un planeta, es una tierra que inventa Borges, que inventa, descubre, para mí está el borde, inventar y descubrir es casi lo mismo. Borges inventa un país, un planeta, como quieran llamarlo, que se llama Tlön. ¿Y qué características tiene es ciencia ficción pura lo de Borges? Sin embargo, ¿qué características tiene Tlön de Borges? Es un territorio regido exclusivamente no por leyes divinas, por leyes humanas. Borges inventa el lugar donde no hay dioses. Y ahí me quedo yo dando vueltas a un lado para el otro que revoloteo. Bueno, mañana lo podemos... Y mañana lo puedo seguir. ¿Puedo venir mañana al taller? Te pregunto todo lo que quieras mañana. Hablamos mucho de que en los últimos tiempos no leemos, de que los jóvenes no leen, de que los libros se van perdiendo, pero resulta que yo cada vez veo que más jóvenes compran libros, que cada vez estamos más en contacto con los libros. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, te lo voy a decir estadísticamente, casi hasta te diría marketineramente. Cuando salió el ebook, ¿no? El libro digital, todos pensamos, chau libro. Chau libro. Sin embargo, si vas y le preguntás a los grandes gerentes del mundo editorial, de las más grandes editoriales, te van a decir, fue un fracaso el ebook. Siguen vendiéndose los libros en papel. Librería de Corrientes tiene un mundo fascinante para disfrutar, para compartir, para regalar. En La Rioja 953. Todas las novedades del mercado editorial en un solo lugar. Si no lo tenemos, te lo traemos. Tomamos pedidos especiales. Novelas, poesías, ficción, historia, biografía, ciencia.
los títulos de todos los géneros. No te pierdas el rincón de literatura infantil. También obras jurídicas, medicina, psicología. Orientamos a los profesionales en su búsqueda. Librería de Corrientes, te esperamos en La Rioja 953. Financiación y todas las tarjetas. ¿Tenés reclamos o consultas? ¿Querés averiguar sobre operativos, eventos, gestiones? ¿Realizar un trámite o libre deuda? Esto y mucho más ahora lo podés hacer por WhatsApp con MuniBot. Comunicate con el asistente virtual de la municipalidad al 3794 34 17 68. Estamos las 24 horas para atenderte. Municipalidad de Corrientes. Y de esta manera llegamos al final de una nueva edición de Ventana Social. Dios mediante, nos reencontraremos la próxima semana. Antes de despedirnos, gracias por la indumentaria, como todas las semanas, de ABA Accesorios, por la colaboración de Nancy Frutos en el peinado y el maquillaje, y por todos ustedes, porque siempre están del otro lado de la pantalla.